Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta tercera mesa de la Semana del Cambio organizada por el Instituto de la Gestión del Cambio y que hoy nos aguarda un programa especial que estamos desarrollando en directo a través de las redes sociales de Capital Radio, a través de YouTube y a través de LinkedIn, y en el que vamos a seguir compartiendo conocimiento, compartiendo información, compartiendo experiencias sobre la gestión del cambio dentro de las organizaciones. Una semana de la gestión del cambio que organiza el Instituto de la Gestión del Cambio, cuya máxima responsable es Amanda Palazón y a la que ya saludamos en esta retransmisión en directo. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Eduardo. Encantada de esta tercera mesa y bueno, pues arrancamos con el tema del bienestar y la productividad. Efectivamente, en nuestra tercera mesa hay que recordarle a todos los que nos estáis siguiendo y que nos vais a seguir, porque ojo, esto es un contenido que nosotros vamos a poder desarrollar de manera posterior en sonidos en podcast. Bueno, pues es un contenido que, como decimos, continúa las dos mesas que se desarrollaron ayer martes y que hablaron sobre la importancia del patrocinador y la importancia de los recursos humanos. Esos recursos humanos, Amanda, tú recordarás que nos hablaron de la importancia de entender que los cambios se producen por las personas y que los cambios en las empresas, aunque sean de carácter estratégico, son en realidad cambios de las personas. Y yo creo que dice mucho de la mesa que hoy vamos a desarrollar, que estamos hablando de bienestar y productividad, ¿no te parece? Pues efectivamente, además, buscar el equilibrio entre ambos elementos y factores de las organizaciones, porque parece que cuando hablamos de bienestar hablamos de un concepto de pájaros y flores, buenista, y se nos olvida que la empresa también necesita su rentabilidad y no. Precisamente hoy lo que vamos a aprovechar es a demostrar que el bienestar acompaña a la productividad y que podemos conseguir organizaciones donde tengamos calidad de vida y además la organización sea competitiva. Vamos a hablar y abordar temas como el estrés. Fíjate, tengo datos que España está en un 59% de trabajadores que sufren estrés, según datos de la OMS y según datos del INE, frente al 30% de la población mundial y frente al 40% en la TAM. O sea que de verdad que creo que esta mesa es altamente necesaria para el mercado español. Bueno, pues vamos, si os parece, a presentar a las invitadas de nuestra mesa. Les vamos a pedir ya que vayan abriendo sus micrófonos para que nos puedan saludar en directo en esta retransmisión que estamos haciendo ahora mismo, tanto en YouTube como en LinkedIn. Y nuestra primera invitada es ya también conocida de los especialistas en la gestión del cambio. Ella es Ofelia Santiago, es una de las más destacadas consultoras en lo que es management y gestión de personas. Ella es presidenta de Santiago Consultores y es cofundadora de NTC. Ofelia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, es un placer verte. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todas, compañeras, y especialmente Amanda por hacer esta mesa tan necesaria, como decías, posible, y felicidades por cómo está yendo esta magnífica semana de la gestión del cambio. Enhorabuena. Pues bienvenida, Ofelia, y muchísimas gracias. También saludamos a Ana Lamas, ella es CEO de Five Rooms y es actualmente presidenta de Women CEO. Ana, bienvenida igualmente, ¿cómo estás? Bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Y me reitero en lo que ha dicho Ofelia. Enhorabuena por esta semana, enhorabuena. Y sobre todo enhorabuena por esta mesa, porque estoy convencida que se va a aportar y también se va a aportar mucho. Muchas gracias. Gracias, Ana. Saludamos a María Lázaro, ella es experta en experiencia de empleado, lo es en Mapfre. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros, con esta mesa, estas compañeras. Y vamos a ver, ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar de bienestar, que seguro que con el concepto de experiencia de empleado tienes mucho que Tiene contarnos. mucho que Y ver. saludamos Sí. en último lugar a Angie Álvarez, nos está hablando desde Perú. Es un placer que pueda conectarse con nosotros. Ella es creadora de Scouter y también de and Human Resources Opportunity. Estamos hablando de las oportunidades que dan los recursos humanos. Angie, es un placer también que estés con nosotros con esta distancia horaria, pero siempre favorable. ¿Cómo estás? Muy feliz, en verdad, súper contenta de poder conectar con ustedes, no solamente en lo digital, ahora pues por lo menos tener sus caras aquí, conocerlas más allá. Gracias por el espacio, estoy segura que con el input que podamos todas ofrecer, pues vamos a seguir cambiando el mundo, como comentaron hace un momento, seguir disruptiendo en forma positiva.
Bueno, pues si os parece, Ofelia, Ana, María y Angie, os voy a pedir una primera reflexión, valoración individual sobre el concepto de bienestar y productividad. Como me habéis oído decir, ayer estuvimos hablando de la importancia del patrocinador o del impulsor, del sponsor de esos cambios y de los recursos humanos, ¿no? Del papel que juegan las estructuras, ¿no? Digamos, pues iba a decir el control de personal, ¿no? Pero sí las estructuras que de alguna forma organizan a las personas, a los ecosistemas laborales, ¿no? Pero estuvimos hablando de muchos aspectos, yo creo que de carácter empresarial. Y a veces el bienestar y la productividad como tal se desligan un poco de esa gestión del cambio cuando son precisamente a veces la palanca, ¿no? De esos cambios. Entonces sí que me gustaría que hicieseis, Ofelia, Ana, María y Angie, por este orden, una pequeña reflexión sobre lo que entendéis por bienestar y productividad y la importancia que es en aspectos de gestión de cambio en las organizaciones. Ofelia. Con mucho gusto. Mira, retomando las palabras con las que ha iniciado Amanda el día de hoy de nuestra mesa. Para mí, evidentemente, el bienestar no es un concepto en absoluto hedónico, sino más bien eudaimónico. ¿A qué me refiero? Las políticas de bienestar y de felicidad, en mi caso, que es lo que defiendo, tienen que estar ofreciendo una balanza entre el bienestar financiero de la compañía y la productividad, por supuesto, y el bienestar y la felicidad de todos y cada uno de los stakeholders, no solo de nuestros equipos, sino de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de todos los que formamos parte de esa gran familia que es la empresa. ¿Y cómo lo debemos de hacer, Eduardo? Por una parte, teniendo en cuenta que a pesar de los desafíos que estamos viviendo y vamos a vivir a partir de las próximas semanas, meses y, por supuesto, los 5 fundamentalmente próximos años, a pesar de esa tormenta perfecta, distópica y de esa incertidumbre que va a ser nuestra mejor compañera de viaje, las empresas no pueden olvidar su propósito y su corazón y tienen que estar continuamente generando ese bienestar organizacional enfocados en la persona, en su desarrollo tanto personal como profesional y cuidando de que exista un medio ambiente, un ecosistema que esté desarrollando ese bienestar que nos permita a todos estar absolutamente centrados y en un equilibrio para que no ocurra lo que nos acaba de decir Amanda. Efectivamente, Amanda, yo también he recibido de la propia OMS y de algunos compañeros europeos una serie de informes bastante preocupantes en nuestro país sobre cómo nos estamos tomando, ¿verdad?, en estos momentos la existencia en general. Bueno, pues yo creo que podríamos resumirlo de esta forma, aunque luego, con mucho gusto, iré abundando en conceptos más específicos. Ana, en tu caso, luego además profundizaremos más en temas sobre buen gobierno, el rol de la mujer en los consejos de administración es muy importante, ¿no? Para lograr el bienestar de las compañías en su conjunto. De hecho, y si nos da tiempo a hablar, pues yo creo que hoy los planes de igualdad forman parte no de los aspectos a tratar de causa social en las empresas, sino estrategias de negocio de las compañías, ¿no? Entonces, una reflexión primera te pido, Ana. Pues mira, yo también abundo en lo que estaba comentando Amanda. El tema del bienestar yo creo que es importantísimo, sobre todo para todas las compañías, pero por una sencilla razón, por productividad. Por productividad, un empleado contento es un empleado productivo, evidentemente. También es verdad que con todo el tema de la pandemia hemos sufrido muchísimo, sobre todo por el tema del trabajo, la conciliación, ha sido muy, muy complicada y esos son los temas que están haciendo que tanta gente ahora mismo en España esté con depresión. Y es verdad que son datos reales y preocupantes. Os digo también, el bienestar importante para las compañías, sí. Como tú decías, el tema de las mujeres que estén ahí en los órganos de decisión es un papel también muy importante. Las mujeres tenemos una capacidad a la resiliencia bastante más fuerte que los hombres. También está demostrado, porque hay 1000 estudios, que las mujeres somos más propensoras a los cambios organizativos y sobre todo consensuamos más. Se habla siempre del liderazgo femenino, que el liderazgo femenino es un tipo de liderazgo que puede ser tanto masculino como femenino, pero es verdad que nosotras somos capaces de mover las cosas de una manera diferente. También hay datos que dicen que las empresas que están dirigidas por mujeres son más rentables y son más rentables porque somos menos propensas
a los riesgos financieros. Es decir, somos mucho más cautas y somos más cautas con todo, con el bienestar de los empleados, con la conciliación, con la comunicación. Es decir, somos capaces de aunar otro tipo de conceptos que normalmente no se estaban llevando. También os cuento, fijaros un poco durante la pandemia, qué ha pasado en los países que estaban dirigidos por mujeres. Se han llevado muchísimo mejor las pandemias, evidentemente, y eran temas que estaban todo el día en todos los periódicos y en todas las comunicaciones. Entonces, eso es mi pequeño punto de vista y después ya profundizaremos. Claro que sí. María, venga, una primera reflexión. Luego nos queda mucho por profundizar, pero has oído a tus compañeras de mesa. ¿Por dónde crees que también son líneas de debate y de reflexión para las compañías? Pues a ver, el bienestar organizacional desde luego que creo y considero que es clave para que una empresa funcione adecuadamente, ¿no? E impacta en los empleados, con lo cual impacta en la calidad del servicio y en definitiva en el cliente, que es a quien nos debemos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que han comentado Ana y Ofelia. Hay muchas cosas que hacer y la verdad que es que la productividad es clave en toda organización y mucho de ella depende del bienestar, de las políticas de bienestar que tengan las compañías y de cómo estén los empleados dentro de ellas. Para sacar lo mejor de ellos está claro que tienen que estar a gusto. Angie, cerramos contigo esta primera ronda general sobre bienestar y productividad para ir un poco más concretamente a vuestras áreas de trabajo, ¿no? Claro. ¿Cuál sería tu reflexión, Angie? Bueno, algo que he venido curioseando con distintos libros por Amazon, aprovechando la tecnología y así, es, les comparto dos palabras muy importantes, el job crafting, que va muy alineado a lo que cada uno de ustedes están comentando. El job crafting es como hacer del trabajo algo manual, adecuado, personalizado. Entonces, esta terminología o esta metodología la creó Anne en el 2001, estamos 2022, y creo que es el mejor momento para que realmente se ponga en ejercicio en el trabajo, ¿no? Es saber ayudar a las personas a identificar lo que bien saben hacer y que les gusta hacer, y además a tener unas buenas relaciones dentro de la empresa, y qué mejor que impactar al propósito de la organización y que no se vea como que, ay, de nuevo a trabajar, qué flojera. No, sino con ganas naturales de querer trabajar. Y ahí viene esta vinculación de la parte de la remuneración económica y la no económica, porque también en tiempos de COVID las empresas tienen que, como bien lo sabe María, hacer maravillas para fidelizar a los trabajadores, ¿no? Y todo con el fin de que estén muy comprometidos, tengan responsabilidad sobre las cosas que hacen y dejan de hacer, y se comprometan mucho con la visión y el propósito de la organización. Creo que eso, una vez que tengan bien clara esa identificación, pues para arriba, ¿no? Amanda. Bueno, pues al final te das cuenta que la importancia que tiene y el foco que tiene el bienestar, y aquí, claro, ¿dónde entra el mundo de la gestión del cambio? Pues en la transformación cultural, porque detrás de esto hay todo un cambio de mindset, un cambio de mentalidad. Tenemos que conseguir que nuestros líderes sepan cómo hacerlo, porque conozco a muchos que les encantaría hacerlo, sin embargo, no saben cómo lo pueden llevar a cabo. Y en este caso, fíjate, igual que en otros siempre hablo que el gestor del cambio es muy transversal, en este caso yo sí que creo que habría que tener una breve especialización, que aquí quizás no vale ya tampoco cualquiera, porque este tema interfiere en muchas disciplinas, desde la inteligencia emocional, que ya ha evolucionado con la agilidad emocional, hasta el tema de diversidad. Todo esto entra en el ámbito de la estrategia ESG famosa, en la parte social. Entonces, aquí quizás sí que retoma otro entorno y retoma otra forma de afrontarlo. Además, no se puede afrontar igual en todas las organizaciones. Aquí sí que el método te permite, como es el caso de Echenbook, a tener un sistema. Sin embargo, una empresa que está sobreviviendo no puede estar hablando de bienestar. Con lo cual, este tema sí que es verdad que tiene algunas elementos diferenciadores, y de ahí que esta mesa, yo creo que ahora nos lo pueden contar nuestras compañeras, es por un lado la persona, por otro lado esa parte de diversidad, esa parte de que empecemos a trabajar con esa visión, también con la parte de inclusión que tendríamos que sumar,
Y aquí también tenemos la posibilidad, y de hecho María nos va a ayudar con el caso de éxito. El caso de éxito que la verdad es que Mapfre es una empresa que ahora mismo tiene una calidad enorme en los empleados y bueno, pues están trabajando mucho en este tema. Así que tenemos un panel completo, Eduardo. Sí, sin lugar a dudas. No sé si queréis hacer una reflexión en torno a lo que ha dicho Amanda, que fijaos, ayer estuvimos hablando de la importancia que era, bueno, pues saber gestionar los cambios, profesionalizar y hacer profesionalizante la actividad de la gestión del cambio, ¿no? Sin embargo, Amanda acaba de apuntar una cosa y es que el estado concreto del bienestar y la productividad debería tener un capítulo aparte dentro de la gestión del cambio. Yo creo que vamos, eso dice mucho, ¿no? Porque al final uno se puede certificar, como habéis visto, ¿no? Y como ya hemos podido constatar, pero hablar de bienestar como una especialización muy importante en las estructuras empresariales de hoy, no se dice mucho de cómo están cambiando esos entornos empresariales y cómo están impactando. No sé si queréis hacer alguna reflexión un poco en torno a esto. No puedo estar más de acuerdo con lo que estáis comentando, Eduardo y Amanda. Mira, a la colación de lo que acabas de comentar, Eduardo, de los certificados, precisamente hoy iba a poner de largo, ¿verdad?, el certificado que estrena el ranking internacional de felicidad, que justo Amanda, quería comentarlo contigo, como socias que somos de nuestro modelo de NTC, justo ha involucrado hace nada la gestión del cambio positivo dentro del plan estratégico que hemos definido dentro de esa certificación. ¿Qué viene a decir eso? Evidentemente hay que hacer el plan estratégico centrándonos en esa generación de esa salud financiera, por una parte, y la salud emocional de todos nuestros stakeholders. Y ha puesto Amanda como segundo punto, o sea, el primero, lógicamente, el plan estratégico de la transformación de la organización, eso que hacemos más nosotros, ¿verdad? Justo en el segundo punto viene la gestión del cambio positivo. Y esto no es baladí, no es una casualidad. Es que, como muy bien has dicho, tenemos que entender que esto tiene que estar hecho por especialistas, por expertos, y que en el plan estratégico de cualquier compañía que quiera sobrevivir y que, por ende, tenga la innovación en la estrategia de toda su compañía, porque si no, no vamos a poder dar esos resultados extraordinarios y ese aumento de la productividad urgente que tenemos que hacer en estos momentos. Tenemos que hacer esa gestión del cambio positivo por expertos con un modelo tan extraordinario como el que tenemos en el Instituto de Gestión del Cambio, bien Echenbook o bien el Agile, que acabo de disfrutar y estoy entusiasmada con él. Por cierto, Amanda, ya estoy integrando las cosas y de verdad algo fundamental. Es más, si me permitís, desde la otra vertiente de mi perfil, es decir, como experta en innovación, os puedo decir que la única manera que he encontrado o que trabajo dentro de la construcción de esos ecosistemas o incluso dentro de los stakeholders, las empresas que están trabajando en capital riesgo para desarrollar las mejores ideas de innovación, siempre digo lo mismo. Miren, o invertimos en primero fabricar entornos felices que desarrollen ese pensamiento positivo y por ende el aumento de la consciencia y de esas ideas que solo suceden en determinadas frecuencias, está todo ya medido, o no vamos a poder tener resultados. Dicho de otra manera, si queremos tener empresas altamente competitivas, aumentar nuestra productividad y desarrollar esas soluciones innovadoras que se producen en muy altos lugares de pensamiento, tenemos que invertir en bienestar organizacional y felicidad, por supuesto. ¿Alguna reflexión más? ¿Algún comentario más? Ana. No, estoy totalmente de acuerdo en lo que ha comentado Ofelia. Está clarísimo. Es lo que yo comentaba al principio, que las organizaciones, cuanto más bienestar tienen, sobre todo hacia todos los empleados, son muchísimo más rentables. Es verdad que el cambio hay que hacerlo, no son fáciles. Los cambios dentro de las compañías, como muy bien lo sabe Amanda, son complicados. El hacerlo en positivo yo creo que todavía es un pasito más arriba y evidentemente va a ser muchísimo más rentable, pero también va a ser muchísimo más complicado. Porque ahora mismo la situación que están las compañías es un poquito
Estuvimos, cuando empezó la pandemia, las compañías nos hicimos todas el bicho bola, como yo digo. Entonces era como, venga, vamos a aguantar el tirón y vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, y en estos momentos no puedes seguir así. Es decir, tienes que tirar hacia adelante, tienes que cambiar, tienes que plantear, tienes que plantearte todo desde otro punto de vista, y estoy de acuerdo. O sea, el bienestar está totalmente unido a la productividad, totalmente. Y además lo ves sobre todo con la gente más joven. La gente más joven da muchísima más prioridad a su vida personal que a su vida profesional. Yo os digo, yo me encuentro con la gente cuando me viene, lo primero que me pregunta es el horario. Lo primero, o sea, antes de preguntarme el salario, antes de preguntarme cualquier otra cosa, lo primero es para ver qué disponibilidad va a tener de su propia vida. Y también me mira muchísimo el entorno, los propios compañeros, el que generes un team building. Es decir, yo creo que cada vez esto es más importante, y yo estoy de acuerdo con Ofelia y con Amanda, que aquellas compañías que no lo sepan ver son compañías que no te voy a decir que estén condenadas al fracaso, pero están condenadas a no crecer adecuadamente y a no seguir el ritmo. Angie. Gracias. Ana, qué chistoso. El horario. Y uno diría, pero qué atrevido, que ya está, ni siquiera tiene trabajo, ya quiere saber a qué hora entra y a qué hora sale. Y el ser directos y genuinos con ellos mismos, pues no está mal. Tal vez son preguntas que jamás, por vergüenza a que perdiéramos una oportunidad laboral, no hubiésemos hecho, pero no quita que no la hayamos pensado, ¿sí? Entonces, ahí es cuando poco a poco, ¿no? Yo aprendo mucho de los centennials, ¿no? Porque realmente son personas transparentes. Creo que son, y no lo tomemos a mal, pero son más transparentes con ellos mismos, como lo dijiste, Ana. Creo que prefieren y ponen un balance, ¿no? Tanto así que les hablas de diversidad y me dicen, ¿pero por qué hablar de diversidad? Si eso para mí es normal, todos nos tratamos con respeto, ¿no? Entonces, algo que dices, Dios mío, entonces estoy haciendo algo mal. E empezamos a cuestionar de que, claro, ninguno de nosotros tenemos la culpa de haber vivido en un mundo con distintas situaciones, pero hay que ver dónde tenemos que hacerle frente a ese tipo de momentos incómodos, ¿no? Y quisiera también, como para cerrar lo que comentaban cada uno de ustedes, una de las palabras claves, como decía Amanda, era hacer la transformación cultural, ¿no? La transformación cultural con la parte de job crafting, lo que hace María, que es la parte de experiencia al empleado, todo eso, bienestar, felicidad, que lo decía Ofelia, todo eso realmente va a ayudar, ¿no? A que todo mejore, o sea, a mitigar el riesgo de que las cosas vayan mal. No va a garantizar el éxito, pero hay evidencia de que van a ser súper favorables. Yo creo que habéis dejado bastante bien claro la importancia, ¿no? Del bienestar, de la felicidad, del cambio en positivo, ¿no? Hasta el punto de que, y se lo pregunto a María, debe ser considerado, entiendo que sí, como un factor estratégico de las compañías. Es decir, ya no se trata de acciones paralelas que tienen que ver pues con un poco factores emocionales en la relación empleador y empleado, sino que estamos hablando de cuestiones que forman parte de las estrategias de las compañías, que al final la productividad, el rendimiento, las cifras, la cotización se ven influidos, por supuesto, no solo por el bien hacer y las ventas, sino también por el bienestar. María. Sí, está claro. Al final, mucho de lo que las empresas obtienen vienen de sus propios empleados. Los empleados y empleadas de una compañía tienen que estar a gusto, tienen que sentirse parte del proyecto, ¿no? De la compañía. Muchas veces, cuando hablamos de bienestar organizacional, lo que hacemos es irnos a la parte más de prevención de riesgos laborales, de seguridad, de conciliación. También creo que es importante otros aspectos como pueden ser pues la cultura de la conciliación, ¿no? Que hay dentro de la compañía, los estilos de liderazgo, si son inclusivos muchísimo mejor, los propios proyectos en los que te embarcan. Antes hablabais de la gente joven, ¿no? Nosotros antes no preguntábamos, como decía Ana, por el horario. Ahora te preguntan por el horario, pero también por los proyectos. ¿Cómo voy a desarrollar mi carrera? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo van a ser mis compañeros? ¿Qué metodologías vamos a utilizar? Entonces, la verdad que el bienestar es fundamental, porque si unes todas esas variables, si el empleado se siente partícipe, se siente que está en el centro, tiene una buena experiencia dentro de la compañía, primero que te recomienda y hace fuerte la marca, pero también lo que hace es mantenerse dentro de ella, crear
esa experiencia y crear ese vínculo con la compañía en el cual te va a dar lo mejor de sí mismo. Entonces, creo que es estratégico 100%. Mira, fíjate que nunca doy tantos datos, ¿verdad, Eduardo? Pero en esta ocasión los quiero dar porque quiero poner encima de la mesa, sobre todo para los CEOs que siempre están buscando el dato, lo buena idea, o sea, que pongan sus recursos, que pongan expertos, que pongan inversión para poder arrancar toda esta parte de planes de bienestar, porque hablamos que el 62% de los trabajadores, cuando están disfrutando de ese bienestar corporativo, aumentan su productividad a un 30%. Fíjate, la productividad a un 30%. Y otros temas como el absentismo nos ayuda también a no perder talento, a no perder conocimiento, que es otro de los ámbitos que trabaja mucho la parte de bienestar. Porque, ¿qué ocurre? Que si tú eres capaz de hacer un buen plan de bienestar, que ahora podemos hablar, que todos los que estamos aquí sabemos cómo se hace un plan de bienestar, podemos dar algunos tips entre todos. Cómo hacer un buen plan de bienestar es algo que convive con cualquier otro plan y además nos permite aumentar y acompañar a la organización para que siga siendo competitiva, que es que esto nos interesa a todos. Hay desde la visión que nos puede dar Ana Lamas de lo que es el buen consejo, que es importante que ya existan consejeras y consejeros que apuesten y que sean capaces de asesorar sobre este tema para saber cuál es la estrategia adecuada y lo que es el plan en sí mismo, desde el punto de vista de experiencia de empleado o desde el punto de vista del 100% del famoso CHO, que es el que te encanta, Eduardo, el jefe de la felicidad de las organizaciones, que ya hace años, ¿te acuerdas que lo comentábamos y no existía mucho como tal? Ahora ya cada vez más está existiendo esta figura como puesto en las organizaciones. El Chief Happiness Officer, ¿verdad? Que lo hemos comentado. Lo hablábamos un poco incrédulamente hace unos años y hoy es una realidad en más de una compañía, de una gran compañía, es verdad. Fíjate, de esa parte te puede hablar mucho Ofelia y Angie. De hecho, Ofelia, ¿nos podrías hablar algo sobre el sello F? Luego Ana nos podría hablar de la importancia de cómo deberíamos de asesorar en los consejos, que son los que marcan las directrices, y María ya nos va a dar ese caso que nos puedes contar, algún caso que sé que en Mapfre hay muchos casos de éxito que los podemos compartir. Ojo. A modo inspirador. Pero y no olvidemos también, porque si antes le preguntábamos a María el impacto que tiene o lo fundamental que es para la estrategia de una compañía, pues incluir el bienestar organizacional, también le preguntaremos a Angie sobre cómo, gracias al bienestar, se pueden dirigir las compañías hacia un cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, de la Agenda 2030. Es decir, que al final todo es, digamos, es circular, todo impacta, ¿no? Pero vamos por partes, ya que lo ha planteado así Amanda. Yo creo que lo importante es no solo tener una estrategia de bienestar. Por cierto, que para el final de esta mesa, decía Amanda, todas podemos decirle a los CEOs que nos están escuchando cómo hacer un plan de bienestar. Bueno, pues luego les vamos a decir cómo hacer un plan de bienestar. Lo vamos a dejar un poco para la guinda de esta mesa, pero también hay que medir, ¿no? Si somos capaces de estar realmente implementando un plan de bienestar organizacional y segundo, si realmente lo estamos haciendo bien. Y para eso la medición y, si es posible, la certificación, Ofelia, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Justo resume ese sello F que me ha invitado a presentar Amanda, lo que estáis comentando. ¿En qué consiste? Primero, es el primer sello que existe dedicado única y exclusivamente a la dimensión felicidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existen otras certificaciones que hablan de bienestar, otras hablan de salud, otras hablan de responsabilidad social con algunos otros aspectos cercanos al bienestar. Por primera vez sale este sello, que es el único avalado por Forbes y, por supuesto, por la fundación, como sabéis, más importante del mundo y más grande, que es la World Happiness Foundation. ¿En qué consiste el sello? Bueno, pues justo lo que estábamos comentando. Por una parte, se alimenta del propósito, tanto de la compañía orientada a esa felicidad como de cada uno de los colaboradores. ¿Y en qué áreas? Tiene 5 áreas que son las que definen esa felicidad y que luego se estampan en ese plan estratégico del que antes hablábamos. ¿Qué 5 áreas trabaja el sello F de felicidad? Primero, la felicidad de cada uno de los colaboradores, o sea, de las personas. Esto parece muy amplio. ¿Qué estamos midiendo? 5 dimensiones. En esa felicidad trabajamos la dimensión cognitiva, emocional,
luego la espiritual, luego la física, que es muy importante, y curiosamente la financiera. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene un equilibrio mínimo dentro de nuestra compañía financiera y las está pasando canutas, difícilmente le vamos a poder decir que se realice, que se desarrolle, etcétera, etcétera. Entonces, esto tendría que ver con la primera parte, que es esa felicidad de nuestras personas. Segundo, líderes positivos. ¿Qué estamos viviendo y desarrollando por ende ahí? Líderes absolutamente compasivos, con una comunicación absolutamente distinta, que está nutriendo, que está sacando lo mejor, centrada en las fortalezas de las personas y, por supuesto, que es capaz de generar una serie de entornos de confianza que permiten sacar lo mejor de cada uno de nosotros, como antes creo que nos decía Ana, efectivamente, ese elemento y que además genera retos a la altura de las capacidades y competencias de cada uno. ¿Por qué? Porque, como nos decía, por ejemplo, Mihaly Csikszentmihalyi, no existe felicidad sin un equilibrio perfecto entre el nivel de los desafíos que nos tiene que poner nuestros competentes líderes y nuestras capacidades. Dicho de otra forma, si me dan desafíos por debajo de mis capacidades, voy a entrar, como decía antes Amanda, en ese absentismo psíquico, porque no me desarrollo, porque no voy a ser feliz. Y al revés, si no me conocen bien y me lanzan desafíos o planes de delegación, que yo los llamo arrojar los temas, no delegar, por encima de mis capacidades, voy a sufrir ese estrés. Por tanto, 1, esa felicidad de las personas. 2, esos líderes positivos. 3, ¿qué medimos y qué trabaja el certificado? Muy importante, equipos extraordinarios. Creo que todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí, ya hemos tomado cuenta que es el momento de acabar con esos egos, que es el momento de abrazar en nosotros. Por tanto, todos trabajamos ya en proyectos a través de equipos líquidos que se arman en función de un objetivo, de un proyecto, y se disuelven en el momento que termina el mismo y nos volvemos a unir en el siguiente. Necesitamos equipos extraordinarios, pero sobre todo, en este caso, medimos niveles de confianza, niveles de liquidez, fluidez. Volvemos otra vez, Amanda, a esa gestión ágil, a esa agilidad y, por supuesto, el nivel de relación entre pares, supervisores, etcétera, etcétera. 4, estamos midiendo también, muy importante, esto lo hemos hablado tú y yo, Amanda, en muchas ocasiones, cómo está de comprometida la alta dirección. Es decir, alta dirección comprometida y ejemplificadora. ¿Qué velamos o por qué velamos aquí? Los planes de justicia y equidad organizacional, la transparencia, la comunicación, pero sobre todo la ejemplificación y la implicación en los proyectos de felicidad de la propia alta dirección. Y finalmente, estamos midiendo curiosamente el equipo de recursos humanos, cómo es de estratégico, cómo está alineado en estas políticas que se han definido en el plan estratégico general, cómo están luego desarrollándose en la atracción, la fidelización, y digo fidelización porque a mí lo de la retención me pone los pelos como escarpias, a mí no me retiene nadie, a mí se me puede enamorar, pero retener, sigo escuchando estas palabras y me parecen un poquito absurdas en el ámbito de felicidad y, por supuesto, el desarrollo de todos nuestros colaboradores. En base a estas 5 grandes, podríamos decir, almas que desarrollan el plan de felicidad, ese sello F, se traslada todo centrándonos en el propósito, no olvidemos eso, en un plan estratégico. ¿Por dónde empezamos? Justo lo que comentábamos antes, Amanda. El plan estratégico de transformación de la compañía. Segundo, vemos cómo impacta todos los 5 ámbitos anteriores en la gestión del cambio positivo. Tercero, las políticas de comunicación, cómo impactan las políticas de comunicación. Luego, en bienestar. Luego, responsabilidad social, y aquí encuadro con lo que tú estabas diciendo, Eduardo. Ya hemos integrado todos los ODS y dirán ustedes que tiene que ver la felicidad y la rentabilidad y el aumento de la productividad. Todo. Fíjense que a mí en esa área como estratega cada vez me piden más las compañías que quieren invertir, o los fondos importantes o venture capital que quieren invertir en Europa o en Latinoamérica, que como saben es donde más trabajo. ¿De qué manera esos ODS están luego
perfectamente organizados, porque en función de eso van a definir la valoración total de la compañía. Cuidado con esto. Sí, lo que han oído. Cada vez más los fondos invierten en compañías no solo que tengan su Agenda 2030 perfectamente organizada, sino que tengan un sello F de felicidad, y no existía hasta ahora. Y que integre, por otra parte, toda la responsabilidad social y esos ODS que tú hacías alusión hace un momento, Eduardo. Y finalmente, el plan estratégico de este sello F de felicidad impacta, lo digo por no definirlo todo, todas y cada una de las categorías que antes he definido. Es decir, cómo se están desarrollando los planes de desarrollo personal y de desarrollo profesional, de qué manera estamos definiendo las políticas, muy importante, de un onboarding positivo, de qué manera estamos desarrollando las políticas que permiten esa conciliación. Es que para mí no debería de existir ni la palabra conciliación. Yo soy una extensión de mi propósito y no me comporto de una forma distinta en mi trabajo que en mi vida íntima, y se me comporte de una manera diferente, perdón, pero estoy desarrollando un tipo de personalidad. Bueno, no voy a hablar aquí del desempeño ni vamos a definir ninguna patología, pero creo que nos estamos entendiendo todos. Ya es hora de no escuchar o atender a nuestros solo centennial, millennials. Cada uno de nosotros tenemos el deber y el derecho de desarrollar todo nuestro ser dentro de nuestro trabajo, porque, damas y caballeros, si no lo hacemos y solo estamos pensando en productividad, no vamos a ser productivos tampoco. De hecho, Ofelia, esto que apuntas tiene mucho que ver con el componente de la diversidad, la equidad y la inclusión. Esto es algo que estoy seguro de que en vuestras organizaciones analizáis y cada vez con más intensidad. María, en vuestro caso, el tema de la diversidad y equidad e inclusión, antes hablamos del bienestar como estrategia, pero el bienestar está, pues eso, entender la diversidad, entender la equidad, utilizar la inclusión como palanca para la innovación. ¿Cómo lo veis, María? Pues estoy de acuerdo. Desde luego que la diversidad es una palanca para la innovación, para la creatividad, y es un fuerte impulsor de lo que es la productividad, ¿no? Y un poco con lo que estábamos hablando. Nosotros tenemos una estrategia de diversidad global en todos los países en los que operamos, y luego cada país hacemos, lógicamente, una adaptación local, ¿no? Cada país es un mundo, cada sitio tiene unas necesidades u otras. Están más desarrolladas las políticas en cuanto a ciertas diversidades o no. Entonces, la verdad que es que la diversidad la llevamos trabajando desde hace muchísimos años. La diversidad de género sí que es cierto que, pues como la mayoría de las empresas, ¿no?, es la que más tenemos trabajada y más resultados nos está dando, pero sí que es cierto que no podemos olvidar otras diversidades como la diversidad funcional o la diversidad generacional, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos 5 generaciones las que estamos conviviendo ahora mismo en Mapfre, y la verdad que todos somos distintos, ¿no? Es lo bueno, pero sí que es cierto que entre generaciones hay unas necesidades u otras, y muchas veces tampoco es tema de la edad, sino de cómo te sientes, en qué generación encajas más, ¿no? Porque tenemos personas más senior que realmente tienen la misma visión, las mismas necesidades que una persona más junior y que acaba de entrar en la compañía. Entonces, gestionar bien la diversidad es muy importante. Tener una plantilla diversa, pues es fácil. Realmente, en una empresa de unas dimensiones ya grandes como pueda ser la nuestra, tener plantilla diversa es muy fácil porque la sociedad es diversa en sí, ¿no? Pero gestionarla bien es un reto y hay que trabajarlo mucho y hay que escuchar mucho al empleado. Nosotros intentamos ponerles siempre en el centro y aprender de lo que nos comentan, hacer encuestas. La medición es fundamental, el hacer estudios de medición y ver los comentarios de nuestros propios compañeros, ¿no? Muchas veces en recursos humanos pecamos de creer saber lo que necesitan, ¿no?, nuestros compañeros, y no siempre es acertado. Pues en el tema de la diversidad, aún más. Creo que es muy importante preguntarles y escucharles y hacer cosas para que se sientan bien dentro de la compañía, y es un factor más, ¿no?, de bienestar. La diversidad, vamos, y bien gestionada es fundamental para que haya un clima.
Ya te digo yo que yo me siento un centennial, cada día que me levanto. O sea que al final Yo también. uno es libre de hacerlo. Perfecto. Me encanta. Oye, pues antes lo poníamos sobre la mesa, Ofelia apuntaba un poco sobre ello, pero le pregunto a Angie sobre eso, sobre cómo el trabajo en el bienestar y la productividad nos ayuda a las compañías a alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, de la Agenda 2030. Angie, cuéntanos un poco más cómo las empresas pueden aprovechar precisamente esta diversidad, esta igualdad, la equidad, el bienestar para cumplir además con ese desarrollo al que se han comprometido, ¿no? Como empresas de un mundo global y sostenible. Así es, y más para los que ofrecen servicios, porque el Internet no tiene fronteras, como lo vemos aquí. ¿Sí? Entonces, antes de dar esos detalles, me gustaría anclarme en lo que decía Ofelia, ¿no? De que el ego, para hablar de diversidad, el ego tiene que estar ahí en el closet guardado, pues no lo necesitamos. En verdad no agrega valor. Y algo que me gusta mucho y que lo he vivido en carne propia también es tipo la vulnerabilidad no es una debilidad, ¿no? Eso es como que el mantra que tengo en las mañanas, ¿no? Hay que ser tal cual somos, porque las caretas se caen y la gente lo percibe. Y la gente, tus colaboradores quieren estar con gente que se sientan transparentes, ¿no? Y algo que así como decían de que ha aumentado la cantidad de profesionales o los puestos en organizaciones de lo que es el Chief Happiness Officer, pues también la diversidad e inclusión, ¿no? Y eso viene jalándose desde el 2015 hacia adelante. Y antes era diversidad e inclusión, ahora diversidad, inclusión y equidad. Y además, diversidad, inclusión, equidad y pertenencia. Ese sentido de belonging, de pertenencia en las organizaciones, ¿no? Entonces son como que distintos alcances y que la empresa, cada empresa es libre de hacer lo que guste y lo que su empresa esté lista en ese momento. No porque lo estemos hablando significa, ya, hagámoslo mañana. No, porque también hay que saber si nuestra gente está presta, ¿no? Está dispuesta y los líderes a ayudarnos a darle, pues, acelerador a ese tipo de iniciativas, ¿no? Entonces, dentro de los 17 objetivos de desarrollo, el que más hace resonancia conmigo es el de equidad de género. También el de dar oportunidades equitativas a todos, ¿no? Entonces, diversidad e inclusión, más allá de los datos que efectivamente Amanda nos trae, qué bueno que hayan datos acá. Yo no tengo muchos, en el caso de Gartner, como el BCG, pues son consultoras grandísimas donde ya pues se evidencia de que pues está más o menos entre un 17 y 30% de evidencia de que hay mayor innovación y productividad. Entonces, ¿qué más que eso? Aprendamos de las empresas grandes que ya lo han hecho, pero también va a depender mucho de nuestra cultura, de nuestros sesgos, ¿no? De lo que tal vez fuimos criados de alguna otra manera y creemos que no se va a dar, ¿no? Entonces, el trabajo es en los líderes y es un trabajo de a poquitos. O sea, si queremos cambiar el mundo de la noche a la mañana, que esa era una de mis ideas, pues no, ya soy consciente de que me va a tomar tiempo, pero hay que empezar, ¿no? Desde las organizaciones donde estemos, chica, grande, nacional, internacional, no importa, pero tranquilamente podemos alinearnos a cualquiera de esos 17 ODS, como les decía, el que más hace resonancia conmigo es el 5, que es de igualdad de género. Hay otro que también tiene que ver con el trabajo decente y crecimiento económico de las organizaciones, de los países, de las comunidades. Y ahí, por ejemplo, algo que me gusta mucho que la de diversidad es que a veces tenemos la mala costumbre de reclutar pues en las capitales. Entonces, ¿cómo pretendemos que nuestros países crezcan si nos olvidamos de las demás? Algo pues a raíz de todos estos temas políticos que muchos de nuestros países están pasando, a veces pensamos que en el caso de Lima es el Perú, y no es así. El Perú es mucho más que lo que se da, y eso yo también lo he aprendido, o sea, a golpes, ¿no? Cuando ya te toca ir a otros lugares y dices, pues sí, ¿no? Definitivamente hay muchas oportunidades y hay que tender estos espacios para que se den. Ahora, con los perfiles de tecnología que están tan pedidos por todos lados, ¿por qué no apostar en países donde en efecto tienen estas características, con estas competencias y que podamos exportar ese tipo de servicios a través de los perfiles de TI o de marketing digital? Entonces, digamos que las opciones están y de esta manera poco a poco le damos trabajo a ese joven o esa joven que está en una provincia tal vez un poco aislada,
con tal vez menos expectativa de ir a la capital, pero esa persona está dando un ingreso a su familia, ayudando a su hermano, a su hermana, a su abuelo, que tal vez requiere un aporte económico. Entonces, así va a crecer, así poco a poco, con iniciativas tal vez que parecen obvias, pero por más obvias que sean, a veces no lo hacemos, y las personas de recursos humanos, y en nuestro caso, que es reclutamiento, pues tenemos ese gran deber, ¿no? Ese gran deber de interceder, decir no a clientes que pues no comulgan con lo que predicamos, y la otra, pues definitivamente seguir adelante hasta hacer clic con los que realmente van con nuestros valores, ¿no? No se trata tanto, cuando a veces me preguntan, ¿y cuál es tu porcentaje de facturación para el próximo año? Yo no veo tanto por facturación, sino por impacto. Una cosa es tener un cliente que le dé 1 millón de facturación, pero otra cosa es tener 50, que con la justa llega a 100,000. O sea, y ese es el impacto. O sea, va a depender de cada líder, de cada empresa, qué es lo que busca. Porque lo que vendría a ser la satisfacción personal, la parte de bienestar, es bien integral, ¿no? ¿Qué es lo que significa para cada uno de los líderes que están detrás de estos puestos, que tienen poder para hacer cosas maravillosas? Entonces, ahí cada uno tendría que informarse sobre los ODS y ver cuál hace sentido con la estrategia de su empresa. Son 17, los comentabas, tienen dónde elegir y estoy seguro de que se sorprenderían de cuántos cumplirían si empiezan a aplicar estrategias de bienestar organizacional. Estoy seguro. Amanda. Micrófono, espera, micrófono abierto, Amanda. Sí, a raíz de que escuchaba a Angie lo que hablaba, la importancia de un poco lo que decía al inicio, ¿no? La importancia de, por un lado, la innovación social, que además es un tema que ahora se va a hablar mucho de ello, ya podemos hablar en algún momento, Eduardo, porque de hecho el Instituto de Gestión del Cambio, en concreto el observatorio, está haciendo un trabajo con la Universidad de Colombia y los amigos, lo lidera Mauricio Bedoya, precisamente para trabajar sobre este tema, porque eso es el impacto de transformación social, donde es muy importante tener ese método de Chembú, que en nuestro caso lo tenemos claro, unido a que exista estrategia y expertos que lo lideren. Y por otro lado, hablaba del ODS 5, que efectivamente yo creo que hay, Ana, desde la Asociación de Woman SEO, precisamente lo que quieren y lo que están promoviendo, que es pues el acceso a las mujeres a la alta dirección y a los consejos, porque como retomando las últimas ideas de Angie, ¿no? Si podemos estar en el entorno de decisión y si podemos estar en esos consejos, de verdad que todo esto se desarrollaría de forma más natural. Yo no sé, Ana, ¿tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo, Amanda. Ya sabes que hay la célebre frase de que cuando una mujer entra en un consejo de administración, cambia la mujer. Cuando entran varias, lo que cambia es la empresa en general. Entonces, eso es una evidencia. Entonces, yo os cuento, fíjate que estaba hablando antes Ofelia y estaba hablando de palabras como transparencia, estaba hablando de las palabras de confianza. María estaba también hablando del tema de diversidad y de la diversidad desde un punto de vista de igualdad, de equidad. Entonces, te digo, por cerrar un poco el círculo y con el tema de lo que serían los consejos, la administración y de todo eso, me vais a permitir que hable un minuto y defina lo que es un buen gobierno corporativo. Porque el buen gobierno corporativo es, os lo voy a leer para no equivocarme, es un conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. En concreto, establece las relaciones entre la Junta Directiva, el Consejo de Administración, los accionistas y el resto de la parte interesada, que son todos los trabajadores y todos los proveedores, y estipula las reglas por la que se hace el proceso de decisiones para la compañía para la generación de valor. Es decir, el buen gobierno corporativo es transparencia y es confianza. Entonces, ¿qué es lo que estamos abogando? Para que las mujeres estén en esos consejos de administración, porque en esos consejos de administración es donde se regula y se hace buen gobierno corporativo. El tema de la diversidad, pues permitirme dar 2 datos. Y además acabamos de hacer un estudio hace muy poquito, bien, también lo sabe Amanda. Las mujeres en los consejos de administración participamos en un 33%, 33%.
que no está nada mal. O sea, cuando hablamos del IBEX, si nos vamos al mercado continuo, estamos en un 24, 25%, pero el drama está en los comités de dirección. Los comités de dirección, las mujeres estamos en un 18%. 18%. Los datos son que si seguimos a este ritmo, hasta el 2073, creo que es el dato, no alcanzaremos la igualdad. No alcanzaremos la igualdad porque lo que os cuento, es decir, que sí, que hay mucha diversidad en las compañías, hay muchas mujeres trabajando, hay muchísimas, pero la pregunta es, ¿cuántas están arriba? ¿Cuántas están arriba y cuántas hay que sean capaces de tomar esas decisiones? Y yo creo que ni como sociedad ni como economía nos podemos permitir, porque al final es como si estuviéramos, nos faltara una parte de nuestro cuerpo que esté funcionando. No nos olvidemos que somos el 51%. ¿Cómo vas a olvidar el 51% del talento? Me parece un poquito raro, por no decir otra cosa. Y también cerrando con el tema que estaba hablando Angie, del tema de sostenibilidad, también contaros dos temas. Ahora mismo los grandes fondos de inversión, como es BlackRock y todos estos, están penalizando muchísimo todas aquellas compañías que no tengan políticas de sostenibilidad. Y las políticas de sostenibilidad no son nada más de medio ambiente. La sostenibilidad la tenemos que ver como la sostenibilidad de la propia compañía. Es decir, dentro de lo que es ESG, la E es de Environment, que es medio ambiente, la S es de sostenibilidad de la propia compañía y la G es de Governance. Es decir, que están las tres muy unidas. Yo creo que, de hecho, se están creando dentro de todas las grandes compañías, se están creando ahora mismo los comités de sostenibilidad. Y yo creo que en ese comité de sostenibilidad es donde ahí debería estar inmerso el bienestar, porque es vital para la sostenibilidad de las compañías, es el futuro, es lo menos, si queréis, es lo menos económico, visto porque tienes el comité de auditoría que está ahí, tienes el comité de nombramientos que está ahí, pero sin embargo es el comité que se va a encargar de proporcionar el futuro a la compañía. Entonces, yo creo que la labor está en enganchar ese comité de sostenibilidad y ahí de verdad plantear los temas de bienestar que son importantísimos y a partir de ahí y seguir trabajando en un futuro que yo espero que sea positivo. Pues yo creo que entonces nos quedan 9 minutos de esta retransmisión en directo que estamos llevando a cabo. Nos recordamos que esta es la Semana de la Gestión del Cambio, es nuestra tercera mesa redonda. El viernes volveremos a una mesa redonda en los micrófonos de Capital Radio, donde hablaremos de las palancas del cambio, pero hoy estamos hablando de bienestar y productividad. Le iba a preguntar a María, le iba a pedir a María que nos hablase, en 3 minutos de ese caso de éxito, que yo creo que es la base para que nosotros también, a propósito quizás de esa experiencia, podamos plantearles los que nos están escuchando y nos van a escuchar a futuro ese posible plan de bienestar. María, a ver, ¿cómo es el caso de éxito? Tenemos poco tiempo, pero bueno, seguro que lo puedes concentrar en 3 minutos. A ver. Uf, vaya reto. Bueno, el caso de éxito y en lo que se centra Mapfre es sobre todo tocar todos los pilares que puedan afectar a lo que es la vida laboral del empleado, ponerle en el centro y seguirle durante toda su etapa vital. La verdad que luego tenemos el modelo de empresa saludable, la estrategia de diversidad, la estrategia de conciliación, tenemos un plan de sostenibilidad, desde luego, que últimamente y en los últimos años es lo que nos está llevando a todos y engloba todo lo que hacemos dentro de recursos humanos y de otras áreas dentro de la compañía. Y también tenemos muy claro que uno de los factores que pueden y que deben estar dentro de la compañía es la gestión del cambio. Nosotros al inicio sí que empezamos a trabajar con Amanda, pero más las áreas de negocio, ¿no? Luego ya se incorporaron, ¿no?, las acciones de gestión del cambio en todo lo que es la gestión de personas. Y ha sido un cambio brutal, es totalmente necesario. Yo como profesional de recursos humanos desde hace muchos años, cuando descubrí
lo que es la gestión del cambio, dije, ¿cómo he estado tanto tiempo, ¿no? sin saber qué es esto? Me parecía alucinante y es se puede aplicar perfectamente la gestión del cambio dentro de las personas. Es más, para cualquier proyecto es totalmente necesario. También tenemos que tener en cuenta que las empresas estamos cambiando continuamente. Cada vez el cambio es más rápido, se piden más de nosotros, pero por un lado, por la dirección, ¿no? Y por la estrategia propia de la compañía, porque cambia el propósito, los valores, y por otro lado, la demanda de los empleados. Entonces, yo animo a las empresas o a las personas, los CEOs que nos estén escuchando, a que indaguen en lo que es la gestión del cambio y cómo se puede aplicar dentro de los proyectos que tienen que ver con las personas dentro de la compañía. Venga, pues les animamos a que indaguen y a que tomen nota de lo que podría ser un buen plan de bienestar. Nos quedan 5 minutos. Os voy a pedir, Ofelia, Angie, María, Ana, pues que digáis un par de recetas de lo que creéis que debería tener un buen plan y por supuesto Amanda, claro, un buen plan de bienestar. A ver, Ofelia, vamos contigo. Un par de recetas cada una. La primera, convicción, creencia, equidad y compromiso desde la alta dirección, pero por experiencia propia. Y luego enfoque a lo que realmente necesita la persona, no lo que creemos que necesita. Preguntemos, teniendo en cuenta que ya no se puede hacer un plan de bienestar con café para todos. La clave está en esa customización, en la estrategia, o sea, poner la felicidad y el bienestar en la estrategia de la compañía y personalización. Es muy importante. Efectivamente, impulso y luego escuchar, saber escuchar y además de manera individualizada. Me parece un buen punto de partida. A ver, Angie, ¿qué le sumamos a este plan de bienestar? Si queremos hacer el cambio, pues debemos empezar con nosotros mismos, ¿no? Algo que yo he venido, pues, cuestionándome es que a veces, antes, ¿no? Decía, si a mí no me gustan los tatuajes o no sé, el cabello rosado o lo que sea, que es un sesgo mío, digo, ok, Angie, olvídate, a ti no te debe importar cómo está vestida o qué tiene la persona delante tuyo y preocúpate en lo que realmente es relevante. Y eso me ha costado tiempo. Entonces, como dicen ustedes, cambio de mentalidad. Otros van a tener la predisposición, otros no, pero poco a poco. Porque sí, cuando evalúas toda la dimensión, ¿no? Es como dices, o sea, por mi juicio, por mí simplemente no me gustó o no me agrada lo que tiene puesto o de dónde estudió o dónde vive, pues ahí es cuando dices, el futuro de un trabajador está en las manos de otra persona. Ay, disculpen. Nada, gracias Angie. Se ha colado una radial en nuestra transmisión. Bueno, es perfecto, pero nos ha quedado bien claro. Es una transformación que empieza por nosotros mismos, ¿vale? Ana, ¿cuáles son tus recetas? Pues mi receta para añadir a esto es compromiso y compromiso de toda la organización. Es decir, que no solo el equipo directivo lo promueva, sino que vaya fluyendo a través de todos, o sea, que se capilarice, porque si lo montas desde la alta dirección y no es capaz de bajar abajo, no vale absolutamente para nada. Entonces, yo os diría que para mí mi receta es compromiso de todo y cada uno de los partícipes, de todo el equipo de dirección y de todo el equipo de toda la compañía. María, ¿la tuya? Pues yo diría que coherencia, ¿no? Yo creo que sería la palabra. O sea, no solo debemos de decir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, sino demostrarlo y hacerlo, y que los empleados, los accionistas, que se vean reflejados, ¿no? Que realmente llegues a ser coherente. Yo creo que es fundamental. Aparte de, como decía Ofelia, y yo como experiencia empleado estoy totalmente de acuerdo en hacer un seguimiento y una escucha y poner al empleado en el centro, y también estoy muy de acuerdo en lo que han comentado Angie y Ana. Pues yo creo que la coherencia es fundamental, ¿no? Básicamente, si estás tratando de buscar el compromiso de los demás, hay que empezar por uno mismo, como decía Angie, transformándose, pero sobre todo siendo coherente con lo que estás pidiendo a los demás. Amanda, vamos a cerrar contigo a modo de conclusión este plan de bienestar. Pues mira, los últimos siempre lo tenemos más difícil porque efectivamente lo que han dicho... Te han dicho todas las buenas ideas al principio. Así que voy a intentar sumar. Yo diría neurotransformación. ¿Por qué?
porque eso me requiere cambiar la mentalidad desde los CEOs, la dirección hacia abajo, y requiere profesionalización también. Requiere que esto lo lideren profesionales y salir un poco del contexto de buenista para pensar que es una ciencia que va a aportar muchísimos beneficios tanto a la persona como a la organización. Así que cierro con la evolución de la gestión del cambio, que es la neurotransformación. Bueno, pues yo creo que ha sido una tercera mesa esta de la Semana de la Gestión del Cambio dedicada al bienestar y la productividad, muy interesante, donde se han dado muchísimas claves de la gobernanza de nuestro tiempo, de la estrategia empresarial de nuestro tiempo, de por dónde deben ir las actuaciones, tanto en la dirección como el trabajo en equipo, y nos las han ofrecido Ofelia Santiago, que es cofundadora de NTC y presidenta de Santiago Consultores, Ana Lamas, que es CEO de Five Rooms y presidenta de Women CEO, María Lázaro, que es miembro del área de experiencia de empleado de Mafre, y Angie Álvarez, que es creadora de Scooter and Human Resources Opportunity, y que junto con Amanda Palazón, la directora del Instituto de la Gestión del Cambio, han formado parte de esta tercera mesa. Muchísimas gracias a todas. Ha sido, como digo, muy interesantísimo. Lo compartiremos a futuro porque esto merece la pena, y nos vemos el próximo viernes, pasado mañana, en la cuarta y última mesa del cambio, hablando de las palancas. Gracias de verdad a todas y hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Y detenemos la transmisión. Gracias a todos los que han estado siguiéndonos en directo. Espero que en diferido también lo disfrutéis. Hasta muy pronto. Adiós.